Disculpen la demora. Para el día de hoy tenemos el curso de implementación del sistema HACCP en industria alimentaria. Les, les agradezco por la atención, por el tiempo brindado. Continuamos. Para aquellos que no me conocen, nuevamente el ponente es mi persona. Mi nombre es Gerson Ascate de Sama, soy biólogo, microbiólogo, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Todo esto de aquí está en el material que se les he revisado. Ya tengo experiencia más de 10 años en la agroindustria. Y el día de hoy el tema que vamos a dictar se llama implementación del sistema HACCP en industria alimentaria. Partiendo de ello, ¿sí? Vamos a fraccionar todo el temario, todo el curso, perdón, en 5 temas, ¿de acuerdo? El primer tema es historia del sistema HACCP. Vamos a hablar un poco del sistema HACCP, definiciones básicas, estándares del sistema HACCP, cuáles son las bases del sistema HACCP, los pasos que se tiene y los principios del sistema HACCP. Hablemos que todo esto, y cabe resaltar que todo lo que vamos a mencionar el día de hoy está sustentado en una normativa con resolución ministerial, una directiva con, regido bajo el Estado peruano, en donde vamos nosotros a detallar cuáles son los pasos del sistema HACCP, cuál es la normativa referente, cuáles son los principios que vamos a tomar en cuenta y cuál va a ser la aplicación que le vamos a dar a cada uno de estos segmentos. Para darle la introducción al sistema HACCP, tenemos en primer lugar que entender qué significa sistema HACCP o el famoso sistema AACCP. El sistema HACCP, básicamente son siglas o iniciales en inglés de Hazard Analysis Critical Control Points. Hazard Analysis Critical Control Points. Hazard, en específico, mejor dicho, significa peligro, análisis, critical, crítico, y control, y point es punto. Si es que definimos intentamos traducir a nuestro lenguaje coloquial qué significa HACCP, se trataría de un sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control. Ojo acá, que lo primero que vamos a hacer dentro de todo nuestro sistema, dentro de todo nuestro plan HACCP documentado, va a ser en primera instancia analizar los peligros. Vamos a hablar de 3 tipos de peligros, que en su momento ya en capacitaciones anteriores hemos hablado también, y luego establecer puntos críticos, pero no solamente puntos críticos, sino puntos críticos de control. Vamos a hablar de qué es un punto crítico y qué es un punto crítico de control. Tal vez en algunas biografías, referencias, ustedes no van a encontrar el término HACCP, sino el término APPCC. Es lo mismo, la diferencia está que HACCP está traducido en inglés y APPCC está traducido al español. APPCC es lo mismo, significa A, análisis, P, peligros, B, puntos, C, control, y C, el último C, críticos. Aquí vamos a explicar cada una de estas iniciales. A significa análisis, pero análisis no solamente, o mejor dicho, definamos qué significa o qué es análisis. Dentro del sistema HACCP y según nuestra resolución ministerial, la que es fundamento y sustento para poder definir todo el sistema HACCP, al menos aquí en Perú, basado en el Códex Alimentario y en la FDA también, es o se trata de la investigación del peligro. El análisis es la investigación del peligro, es decir, analizar significa desmembrar, buscar las causas de cuáles son los peligros que atenta a nuestro producto o en la industria alimentaria, en todo el proceso, en toda la cadena de suministro. Peligros se refiere a todo suceso visual o no visual que ponga en riesgo la salud. Ojo que acá no estamos hablando de inocuidad, sino de un peligro, es decir, de todo agente, sea visible o no visible, que pone en riesgo la salud del consumidor. Puntos es una posición o es una etapa, una parte del proceso, de todo el proceso productivo,
Control se refiere al manejo de ciertas condiciones, condiciones humanas, condiciones técnicas, condiciones de infraestructura, condiciones de limpieza. Críticos, que es crucial para la contención. Aquí vamos nosotros a detenernos. Cuando hablamos de puntos críticos, son ciertos puntos dentro del manejo, ciertos manejos dentro de un punto en el proceso, pero cuando este manejo de las condiciones deja de ser, deja de ser cualquier punto o cualquier etapa del proceso y se convierte en un manejo de condiciones, pero que va a ser crucial para todo el proceso, es decir, posterior a este punto, a esta etapa, cuando manejemos condiciones en un cierto, un específico punto o etapa del proceso, y posterior a ello ya no voy a tener mayor control, ya no voy a hacer otra inspección o supervisión, eso es un punto crítico de control. Igual más adelante vamos a volver a repetirlo, pero para que tengan una idea, puntos de control hay muchos en el proceso, pero puntos críticos de control solamente pueden haber máximo 3 o dependiendo de cada industria, claro, pero la idea es que no exceda de 3 puntos críticos de control. Puntos de control puede haber muchos, pero puntos críticos de control solamente debería haber máximo 3. El HACCP es un sistema, aquí subrayo con amarillita, lo resalto, se trata de un sistema preventivo que va a permitir identificar, evaluar y controlar. ¿Por qué preventivo? Porque la idea es prevenir. La intención de nuestro sistema HACCP es prevenir, no corregir. Ojo que con esto no estoy diciendo que el sistema HACCP no pueda corregir. Claro, dentro de los pasos, tenemos uno de los pasos que me habla de implementación de acciones correctivas, ¿de acuerdo? Pero solamente vamos a implementar acciones correctivas cuando uno de los puntos críticos se haya desviado, puntos críticos de control se haya desviado. Solamente ahí. La idea es prevenir, la intención del sistema HACCP es prevenir de que cualquier tipo de peligro físico, químico o biológico no traiga consigo consecuencias dentro de nuestro proceso y o producto. ¿Qué va a permitir este sistema preventivo? Identificar, ya hablamos, mediante el análisis. Evaluar es otro de los pasos del sistema HACCP y controlar peligros que son importantes para la inocuidad de los alimentos. Aquí hay un término que en su momento, sesiones anteriores, lo hemos conversado ya. Inocuidad se refiere a la característica inherente al alimento, la cual nos dice que este alimento no le va a generar un daño al consumidor final. ¿De acuerdo? Ahora, esta inocuidad se ve mellada, se ve afectada siempre y cuando estos peligros de 3 tipos, físicos, químicos y biológicos, son parte del proceso o están presentes en el producto. Solamente allí la inocuidad del alimento va a ser afectada. Entonces, la idea es, o la intención es, que estos peligros no lleguen a afectar, a atentar contra la inocuidad alimentaria. Es un sistema completo, es un sistema que se aplica, en su momento se dijo, se sugería que era opcional, pero desde hace un tiempo atrás, 2007 en adelante, se ha convertido en una aplicación casi obligatoria. Casi obligatoria digo porque dentro de nuestro sistema, de nuestra industria alimentaria, nosotros tenemos que sacar un permiso o una autorización sanitaria. Antes, la autorización sanitaria se basaba solo, entre 2007 hacia atrás, solamente se basaba en la utilización o presentación de un programa de operativo descentralizado de saneamiento, unas BPM. Ahora necesitas obligatoriamente presentar un sistema HACCP de tu industria alimentaria para que sacas una autorización sanitaria, un permiso con DIGES. ¿Qué es el sistema HACCP? Vamos a citar, según lo que dice el Códex Alimentarios, esto no es algo texteado por mi persona, sino es una copia fiel de un fragmento del Códex Alimentario. Para el Códex Alimentario es la base de la normativa que nosotros tenemos o que nos va a regir aquí en Perú sobre el sistema HACCP. El sistema HACCP, dice el Código Alimentario, que tiene fundamentos científicos y de carácter sistemático. Fundamentos científicos porque todo el sistema HACCP, los 12 pasos, los 7 principios, se refieren a qué? A una base científica. Tiene que haber una evaluación previa. No podemos nosotros, a criterio propio, establecer un punto crítico si antes no lo hemos evaluado. Y para evaluarlo necesitamos conocerlo.
Y para conocerlo necesitamos tener una bibliografía, personal capacitado y bibliografía para a consulta. De carácter sistemático porque es un sistema completo. Un paso no está solo, depende del paso anterior y del paso que sigue, con la intención de ser un ciclo cerrado que continuamente va a ir circulando. Permite identificar peligros específicos y establecer medidas para su control con el fin de garantizar inocuidad de alimentos. Perfecto. Peligros específicos para cada etapa. Cada etapa debe tener un establecimiento de peligros físicos, químicos y biológicos. Estoy hablando de código alimentario. Cuando hablemos de la FDA, porque también hay un concepto, una definición también de FDA, a esos tres peligros vamos a sumarle uno más, que es el peligro radiológico. Pero eso es posterior. Y también alergénico, eso es posterior. Es un instrumento, el HACCP, para evaluar los peligros y establecer sistemas de control. Evaluar peligros, análisis, establecer sistemas de control a los puntos críticos de control que se centran en la prevención, nuevamente. El Código Alimentario habla de prevención, no habla de corrección. Acá no vas a corregir un error que ya cometiste, no. Antes de que tú tengas tu proceso, tienes que establecer tu sistema HACCP para que las personas que estén dentro de tu sistema, de tu proceso, tengan conocimiento de cómo no afectar al producto. Se basa en primer lugar en el ensayo del producto final. El producto final es el producto que nosotros vamos a comercializar, vender, enviar. Todo sistema HACCP es susceptible de cambios, por supuesto, por eso es que hay una comitiva o un equipo HACCP que tiene que validar continuamente el diagrama de flujo, tiene que validar continuamente o periódicamente el análisis de peligro, el análisis de puntos críticos de control, la verificación de los equipos y también del sistema. Es susceptible de cambios y estos pueden derivar avances en el diseño del equipo, procedimientos de elaboración y sector tecnológico. Diseño de equipo, tal vez el equipo me está generando, el equipo que estoy utilizando, tal vez la máquina hidrolavadora o la máquina calibradora de fresa o de tamaño de calibre, no me está generando un efecto positivo, sino al contrario, me está contaminando. Entonces evaluamos el diseño de ese equipo. Procedimientos de elaboración, tal vez ya no debería utilizar bolsas porque las bolsas me está dejando algún metal o plástico residuales. Utilizo bolsas de papel u otro tipo de envase. Y el sector tecnológico, si en algún momento podemos implementar una tecnología en pro de una mejora de la calidad. Recordemos que la calidad alimentaria se refiere a toda característica que sea necesaria o requerida por nuestro cliente. ¿Cuáles son los beneficios del sistema HACCP? Para ya pasar a la siguiente parte. La aplicación del sistema HACCP tiene como finalidad asegurar la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas para el consumo humano. La normativa, la 449, nos habla de una guía técnica para el análisis microbiológico para alimentos y para bebidas. Nos da seguridad de que los productos que consumimos son inocuos, los procesos de elaboración son seguros, eficientes y eficaces, disminuye costos y ahorro de recursos, reduce los reclamos, devoluciones y procesos, proporciona una evidencia de una manipulación segura y posiciona a la empresa. Esos son los beneficios del sistema HACCP. La intención del sistema HACCP es poder darle una plena seguridad, una serenidad y una seguridad de que cuando consumamos este producto de aquella empresa que tiene este sistema implementado, no nos va a generar atentado contra nuestra salud. Iniciamos. Esto fue una pequeña introducción. Iniciamos con la historia del sistema HACCP. Va a ser algo rápido nada más, para refrescar. En una línea de tiempo voy a definir 5 sucesos que han determinado la historia del sistema HACCP. En 1971 se da a conocer en Pittsburgh en una conferencia de Pittsburgh, ¿sí? Por Pittsburgh, que es una empresa que le diseñó un sistema a una aeronáutica para la NASA en específico, se da a conocer este sistema preventivo. Entonces, si vamos a hablar nosotros de cómo se originó el sistema HACCP, a grosso modo, sería que Pittsburgh en su momento implementó un sistema para poder cuidar los alimentos que iban a consumir los aeronautas o las personas que iban a ir en naves espaciales
hacia el exterior. Específicamente, le hizo un alimento o cuidado de un alimento que va a consumir un viajante al espacio o para la NASA o los astronautas. En 1974, la FDA usa el HACCP para formular regulaciones de alimentos poco ácidos. ¿Por qué? Porque aquellos alimentos que eran ácidos automáticamente se regulaban, pero los alimentos que eran más alcalinos tenían el problema de poderse malograr. 6 años después, en 1980, se adopta ese sistema por grandes compañías con la intención de mejorar la calidad sanitaria de sus alimentos. 13 años después, 1993, el Códex Alimentario aprueba las directrices para la aplicación HACCP y en el 97 es revisado nuevamente por el Códex Alimentario. Ustedes se preguntarán, ¿en 4 años qué pasó? Pasa que cada cierto tiempo todo sistema, sea un sistema nacional o sea un sistema extranjero, tiene que ser revisado para poder mejorar cualquier sistematización que haya existido antes. Pittsburgh Company y NASA, nuevamente, la compañía norteamericana Pittsburgh Company, junto con la NASA, idearon un sistema para garantizar que el 100% de alimentos destinados a los astronautas de la misión Apolo no originara, estos alimentos no originara problemas de intoxicación durante estas misiones espaciales. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. ¿Qué pasa? A ver, tratemos de mentalizarnos aquí. ¿Qué pasaría si estos astronautas tienen problemas, tienen una enterocolitis, tienen un problema de disentería, una intoxicación, les cae mal o tienen una alergia? ¿Ustedes creen que cuando estén saliendo de la estratosfera hacia el espacio, saliendo del planeta Tierra, pueden regresar rápidamente en cuestión de minutos a la Tierra? Yo creo que no. Nosotros todos concertamos en que va a ser difícil que estos jóvenes astronautas tiendan a ser atendidos a la brevedad si es que presentan alguna intoxicación. Entonces, la idea es justamente prevenir de que esta intoxicación no aparezca en ellos. Ahí entra a tallar Pittsburgh Company cuando le presenta un proyecto de análisis de algunos peligros en el alimento que se les va a dar a estos astronautas en esta misión Apolo. Empieza a aplicarse en determinadas industrias alimentarias en los años 70 y se generaliza a mediados de los años 80. ¿Sí? Estamos hablando de 1971 todavía. El FDA, el Códex y la OMS, FDA, sabemos que es la Federación de Droguería y demás, pero la FDA en específico recomienda a la Comisión Internacional de Especificaciones Microbiológicas para Alimentos, la ICMSF, en 1988, que se analice el sistema HACCP con la intención de poder validar solamente los peligros biológicos. La FDA entra en contacto con, con esta comisión internacional de la ICMSF, que se dedica básicamente a análisis o especificaciones microbiológicas para que le dé sostén y valor propuesto por PISM. La Comisión del Código Alimentario, en junio del 91, recomendó incorporar el HACCP a los códigos de prácticas del Códex. ¿De acuerdo? Y por último, la OMS tiende a poder velar por la salud, es el Organismo Mundial de Salud, salud del consumidor, salud de aquel consumidor primario o consumidor secundario, con la intención de que se pueda velar por la integridad en conjunto, tanto del consumidor como de su familia. Por eso es que sustenta y apoya la moción de que exista un sistema HACCP generalizado. En 1991 en adelante, ¿sí? Se vuelve obligatorio en los Estados Unidos. En los Estados Unidos los Estados Unidos tienden a tener una alimentación un poco menos saludable que en Sudamérica, porque ellos comen más alimentos industrializados, más alimentos enlatados, envasados. Entonces, mientras más industrializado sea el proceso, más cuidado deberíamos tener con el alimento. Es por eso que la FDA establece este HACCP en productos, en primer lugar, pesqueros, en jugos, en alimentos de baja acidez procesados y térmicamente envasados. Entonces, en estos tres productos la FDA apoya, mociona y presiona obligatoriamente de que el sistema HACCP se implemente en primer lugar en esas tres áreas. Productos pesqueros, porque los productos pesqueros
que se vendían en su momento, a partir de 1991, no eran procesados, eran productos pesqueros frescos. Los jugos muchas veces no eran validados, no eran analizados, sino simplemente expedidos. Nuevamente, los alimentos de baja acidez procesados, térmicamente envasados, no eran evaluados y al no tener una acidez baja, no aseguraba este alimento de baja acidez que pueda ser controlado microbiológicamente. Recordemos que mientras más ácido sea un medio, los microorganismos no van a reproducirse, pero mientras menos ácido sea, es decir, más alcalino, la proliferación de microorganismos va a ir en aumento. El, el Servicio de Inspección de Salud Alimentaria, el FIS, estableció como mandatario el HACCP para plantas de carne y aves. Plantas de carne son todas aquellas plantas que procesan las carnes, no solamente de res, sino de aves, de porcino, de equino, y las aves básicamente que se refiere a todo lo que tiene que ver con pollo, pavo y demás. Ahora aquí en Perú, obligatoriedad en Perú. Aprueban el reglamento de vigilancia y control sanitario en alimentos, que es el decreto 00798, aquí en Perú. Y por último, la resolución ministerial 449, porque todo decreto supremo, el decreto es lo que evoca, lo que expresa nuestro, nuestro país, nuestra presidencia. Pero este decreto supremo tiene que tener un reglamento, es decir, una resolución ministerial, un RM. Este decreto supremo se basa en este reglamento, en esta resolución. ¿Por qué? Porque esta resolución va a imperar, va a describir todo lo que nuestro decreto supremo nos quiere expresar. Entonces, el reglamento de vigilancia y control sanitario en alimentos y bebidas va a expresarse al todo el pueblo peruano mediante la norma sanitaria de aplicación del sistema HACCP en fabricación de alimentos y bebidas. El decreto supremo es el 00798 y la resolución ministerial es la 449-2006. ¿Sí? Definiciones básicas, no hay que olvidar esto, para poder entender un poco. La ponencia solamente es de corto tiempo, 1 hora y media, para poder entender a grosso modo o en su totalidad qué es lo que vamos a hablar a continuación. Tenemos que hablar de ciertos conceptos que aquí he colocado. Un análisis de peligro que en su momento vamos a ver en el principio 1, se refiere al proceso de recopilación y evaluación de información sobre peligros y condiciones que lo originan, es decir, sus causas. Vamos a utilizar, o se va a utilizar, mejor dicho, un cuadro de doble entrada en donde se va a hacer un cruce, ¿sí? Un cruce, un por entre la probabilidad y la severidad. Probabilidad de ocurrencia del peligro y severidad de las consecuencias. ¿De acuerdo? Cuando tú cruzas probabilidad con severidad, es decir, la probabilidad de ocurrencia y la severidad de consecuencia, entonces al cruzarlo, me da como resultado un riesgo. Si el riesgo es bajo, es porque la probabilidad es medio o es baja y la severidad es baja. Pero una vez que la severidad suba de medio a alto, la severidad, es decir, las consecuencias, entonces el riesgo va a ser o bajo o alto. Entonces tenemos que tener esa consideración. Cuando la probabilidad es media y la severidad es media o alta, siempre vamos a tener como consecuencia que el riesgo va a ser medio o alto. Hay que tener en cuenta ello en este cuadro de ventana para poder hacer un establecimiento correcto de nuestro análisis de peligro. Punto crítico de control es una fase de la cadena. Punto de control es una fase de la cadena alimentaria. Eso entendamos. Pero un punto crítico de control es una fase dentro de la cadena alimentaria en la que puede aplicarse un control que es esencial para prevenir, eliminar o reducir el peligro. Entonces, cuando posterior a esta fase, etapa del proceso, ya no tengo otro control más, ese debe ser mi punto crítico de control. Voy a dar ejemplos más adelante. Y lo último, que es el límite crítico para entenderlo, es el criterio que va a diferenciar la aceptabilidad o inaceptabilidad del proceso en una determinada fase o etapa. Es decir, a tal concentración yo acepto el producto. Si es que se excede,
no se acepta, y si es que está por debajo, tengo que hacer que llegue hasta mi límite medio. En su momento se puede hablar también de un límite operacional, que es muy por debajo del límite crítico. Poquito de noticias, análisis, haya agroquímicos por encima del límite de nuestras frutas y verduras en Lima. 3 amigos mueren intoxicados por ingesta de alcohol metílico en Día del Padre. Y esos productos incumplen la seguridad, calidad y legalidad de productos alimenticios, aunque esto más va por el lado de food fraud. Estándares para el sistema HACCP. Esto ya hemos hablado antes, chicos. Buenas prácticas de manufactura son los BPM y PHS, Programa de Higiene y Saneamiento, son los pilares para el sistema HACCP. ¿Qué significa que sean los pilares? Para entender. Están en en la misma sintonía. Antes de que nosotros implementemos un sistema HACCP, tenemos que implementar las buenas prácticas de manufactura y el programa de higiene y saneamiento. Profesor, pero es decir, usted me dice, si yo quiero implementar un HACCP, ¿tengo antes que implementar las BPM y el PHS? Sí. ¿Y qué pasaría si es que no lo hago, profesor? Pasa que vas a encontrar muchísimos huecos, muchísimos espacios y mucha dificultad de poder implementar su sistema HACCP. ¿Por qué? Porque muchas de esas cosas que tú vas a querer implementar puedes controlarlo con tus BPM y con tu PHS. Entonces, ¿para qué tú hacer un sistema HACCP tan extenso si es que antes puedes tú cortar varias cosas dependiendo o de acuerdo a tus BPM y a tus PHS? Hay que tener cuidado en eso. Primero son los BPM y PHS y luego hacer tu sistema HACCP. Ahora sí, teniendo en consideración y establecimiento todo lo que hemos hablado, ya hemos hablado casi media hora básicamente de cuál es la introducción del sistema HACCP, hemos hablado qué es el HACCP, sistema preventivo, hemos hablado de, aparte de la historia, hemos hablado de la obligatoriedad en Estados Unidos, de la obligatoriedad también aquí en Perú, de algunas noticias en Perú y en el extranjero. Entonces vamos a dar paso al desarrollo completo del sistema HACCP. Estos pasos y estos principios están dentro de todo un listado que nos da nuestra normativa. Yo aquí no voy a hablar, aparte de la experiencia, por supuesto, que he tenido, voy a hablar de lo que nos dice la normativa. Nosotros no podemos apartarnos de lo que nos dice la normativa. Y esta normativa, a su vez, que es la 449, a su vez, es lo que tiene el sustento del Códex Alimentario. Entonces, esta normativa está sustentada, está sostenida en el Códex Alimentario, que rige a todo el planeta. Aquí está. Entonces, ¿cuántos pasos tenemos? Tenemos 12 pasos, pero ¿cuántos principios? 7 principios. Son 12 pasos y 7 principios. Ahora, ¿quién lo determina? Lo determina la norma sanitaria para la aplicación del sistema HACCP en fabricación de alimentos y bebidas, aprobada mediante resolución ministerial 449-2006, el 17 de mayo del 2006. Entonces, ¿cuántos pasos tenemos? 12 pasos. ¿Y cuántos principios? Tenemos 7 principios. Los 5 primeros pasos, no hay que olvidar esto, los 5 primeros pasos son pasos previos, son pasos iniciales, pero a partir del sexto paso en adelante vamos a tener los principios. ¿Eso quiere decir, profesor, que el paso 6 es el principio 1? Sí, y lo van a ver en la diapositiva. ¿El paso 8 es el principio 3? Sí. ¿El paso 12 es el principio 7? Sí. Entonces, si en algún momento ustedes leen en alguna bibliografía, referencia, texto, paper o demás, y les cita el principio número 6, ustedes van a ir directo a el principio número 6 es el paso 11. Profesor, no me voy a acordar todo eso. Listo. ¿Cuántos pasos tiene, cuántos pasos tiene el HACCP según la resolución ministerial 449 o según el códex? 12. Es lo primero que tienes que recordar. 12. Ahora, ¿cuántas manos tienes tú? 2. ¿Correcto? ¿Cuántos dedos tienes en la mano? 5. Perfecto. Recordamos, recuerda, 12 pasos, ¿cuántos dedos tienes en la mano? 5. Los 5 primeros pasos no son principios. Los 5 primeros pasos son la base o es la parte preliminar de todo el sistema HACCP.
Posterior, a partir del paso 6 en adelante hasta el paso 12, son los principios. No hay que olvidarse. Entonces, si no te acuerdas cuántos principios son o a partir de cuántos son, recuerda, en tu mano tienes 5 dedos y a partir del sexto hasta el decimosegundo paso son principios. Paso 6, principio 1. Paso 7, principio 2. Paso 8, principio 3. Paso 9, principio 4. Paso 10, principio 5. Paso 11, principio 6. Y paso 12, principio 7. No olvidemos. Bueno, volvemos a hablar de la norma sanitaria para la aplicación de alimentos, la 449/2006, ¿sí? En su artículo número 8 habla en primer lugar, esto hemos hablado ya, pero para no obviar lo que ya he expresado acá, de que el HACCP tiene sus pilares, que son BPM y PHS, aquí lo estoy mostrando nuevamente. La 449 nos dice que antes de descuidarnos por ese lado. Nuevamente. Luego ya en el artículo 29 tenemos el plan HACCP, ¿sí? Propiamente dicho, en donde hay 14 puntos a tratar, pero no todos, ojo, no todos son los pasos, no todos son los pasos, ¿sí? En donde sí están establecidos son los principios. Los principios son análisis de peligros, puntos críticos de control, límites críticos, sistema de vigilancia para los puntos críticos de control, medidas correctoras, sistema de verificación y formatos de los registros. Todo esto está dentro de nuestra resolución. Esta resolución ustedes pueden ingresar, pueden colocar resolución ministerial 449/2006 en Google y automáticamente les va a enviar al enlace en donde pueden descargar la normativa. Es una normativa de manejo colectivo, no tiene ningún problema, no es necesario que yo les envíe o que la empresa les envíe, no. Ustedes pueden descargarla de Google, no hay ningún problema. Es para todos, es abierto. El sistema HACCP, para hacer un sistema HACCP, que no debe hacer el fabricante de la empresa de la fabricación de alimentos y bebidas, tiene que tener ciertos puntos. Nombre y ubicación del establecimiento, una política sanitaria, objetivos de la empresa y compromiso gerencial, diseño de la planta, integrantes y funciones del equipo HACCP, descripción del producto, determinación del uso previsto, diagrama de flujo y luego los 7 principios. ¿Por qué menciono esto? Porque aquí me habla de plan HACCP. Entendamos algo. Nosotros en general estamos hablando del sistema HACCP, pero cuando hablamos del plan HACCP es el plan en papel. ¿Cómo está organizado tu plan HACCP? ¿Cómo está organizado tus acciones? ¿Cómo está organizado tu papel, tu organigrama, tu organización, tu documentación? Ese es el plan HACCP. El plan HACCP es la documentación que tú vas a tener y que le vas a mostrar al auditor, inspector, sanitario o supervisor, o tal vez a tu cliente, cómo es que está organizado tu análisis de peligros y puntos críticos de control. A eso se refiere todos estos puntos, estas fases. ¿De acuerdo? Esto se refiere a la parte documentaria. Todo el sistema es la parte operativa. 7 principios. 449 nos sustenta eso. Vamos desde el 1. Realizar análisis de peligros, determinar puntos críticos de control, establecer límites críticos, establecer un sistema de vigilancia, establecer medidas correctivas en caso de desviación del punto crítico de control, establecer procedimientos de comprobación y verificación, y por último, establecer un sistema de documentación. Y como ven, nuevamente, volvemos al análisis de peligros, determinación de puntos críticos de control, límites críticos, sistema de vigilancia, medidas correctivas, procedimiento de aprobación o verificación, sistema de documentación y continuamente se cierra y continúa. ¿De acuerdo? Entonces, la intención de estos principios, que son desde el paso 6 hasta el paso 12, es de que continuamente tenga que ser evaluado, visto, supervisado, inspeccionado, verificado por el equipo HACCP. Ya les voy a mencionar quiénes deben integrar el equipo HACCP. Paso 1, ¿sí? Porque el tiempo apremia. Paso 1. Formación del equipo HACCP. Se debe disponer, en primer lugar, de un equipo multidisciplinario. Dos palabritas hay que resaltar acá. El equipo debe ser multidisciplinario y tiene que ser calificado. Profesor, pero ¿por qué dice que debe ser multidisciplinario? Porque es muy fácil que la persona que ha recibido una capacitación externa, como la que están recibiendo ustedes ahora, pueda llegar y decir, yo hago todo el sistema HACCP.
De acuerdo. Tú puedes hacerlo todo en papel, lo puedes explicar, puedes capacitar si tú quieres, pero tú no vas a estar pelando un aguaimanto, tú no vas a estar controlando que que el producto no venga con algún metal pesado, tú no vas a estar controlando que tu producto no contenga metales o no tenga plásticos o no contenga un vidrio o no vas a estar seleccionando, tú no vas a estar en la parte operativa. Necesitas que alguien que esté en el campo, que esté básicamente en el proceso, que esté en el área de mantenimiento, que esté en el área de producción, ingrese a tu equipo Hazard para que uno conozca cuál es su trabajo, conozca qué significa tener un sistema HACCP y dos, participe y colabore al mantenimiento de este sistema preventivo. Es un equipo multidisciplinario porque puede estar o tiene que estar contemplado por la parte de calidad, parte de producción, parte de mantenimiento, parte de saneamiento, de todos. Hay equipos HACCP que están donde están integrados, por ejemplo, el gerente. Yo no estoy en contra con que el gerente esté. Lo que yo sí estoy en contra es que el gerente sea el líder del equipo HACCP. No puede serlo. ¿Por qué no puede serlo? Porque el gerente no conoce o no impera en él la calidad sanitaria. Él, como parte de producción, y eso no está mal, en él impera la parte comercial. Y eso está bien, porque recordemos, toda empresa va a salir a flote de la mano de calidad, sí, pero por las ventas que va a tener. Y obviamente el gerente va a querer velar muchas veces por la mayor producción. Y muchas veces esta mayor producción no va de la mano con la buena calidad, ni sanitaria ni organoléptica. Entonces hay que tener cuidado. Quien debe ser el líder del equipo HACCP debe ser una persona de calidad, una persona del área de calidad, de aseguramiento o de control de calidad o de gestión de la calidad, como ustedes gusten. Este equipo multidisciplinario y calificado debe ser calificado, ¿por qué? Porque tiene que ser capacitado. Ustedes, por ejemplo, aquí están siendo capacitados, perfecto, pero esta capacitación ustedes tienen que llevarle nuevamente a su personal. Ustedes pueden ser calificados, están calificados a partir de ahora con la implementación del sistema HACCP en la industria alimentaria, pero este conocimiento tienen que enseñarles, tienen que explicarles a sus participantes, a sus integrantes, y eso va a ungir como capacitación también. Así que no es necesario que todo su equipo HACCP se capacite de esta manera. Suficiente con que uno de ustedes sea capacitado, puede hacer el efecto cascada, capacitar al resto. Eso está validado y nadie les puede negar que lo que les acabo de mencionar sea válido. Los miembros deben tener conocimiento del sistema HACCP, principios y aplicaciones del sistema HACCP, conocimiento del proceso productivo. Obviamente no vas a traer al guardián, pues, no vas a traer a la persona de seguridad patrimonial, no vas a traer a la persona de seguridad, no. Tienes que traer una persona que esté en contacto con el proceso productivo. No vas a traer a la persona de comercial. Muchas veces también he visto que en conformación del equipo HACCP ponen al comercial, ponen a la persona de ventas. Entonces, disculpa, pero ellos no tienen nada que ver en el sistema HACCP, porque no están en contacto con el proceso productivo. Ellos solamente están en contacto con el cliente. Entonces, hasta en eso hay que tener cuidado de quienes van a integrar su sistema HACCP. Tienen que tener el criterio profesional para identificar peligros y encontrar una evidencia para evaluar un riesgo de cada peligro. Recordemos que ese riesgo, el riesgo es la ocurrencia del peligro. El peligro es todo lo que te puede causar un daño. El riesgo es la consecuencia negativa, por obvias razones, de que el peligro se haga evidente o se haga físico, ocurre. También tienen que tener poder de decisión y capacidad para comunicar los cambios de mejora. Ojo, no porque son de producción se van a quedar callados. Una vez que son parte del sistema del equipo HACCP, ahí ustedes ya no tienen que velar, eso es importante resaltarlo, porque ustedes son de producción o son de calidad. Cuando ustedes están en la cancha, están en el proceso productivo, están en el proceso propiamente dicho, no son ni producción ni calidad, sino son miembros del equipo HACCP. Tienen que mentalizarse de esa manera, porque de esa manera ustedes van a poder comunicar si es que hay una desviación de cualquier parte o etapa del proceso productivo. La empresa debe contar con la documentación que sustente la calificación técnica de los integrantes. Esto es para una auditoría. Tiene que haber un certificado o tiene que haber un documento de registro de capacitación
de que ha habido una capacitación previa para este personal que es el equipo HACCP. Paso 2. Luego que tenemos el equipo HACCP, tenemos que describir el producto. Aquí vamos a hacer un paréntesis o nos vamos a detener un poquito para explicar. Cuando ustedes quieren, hay dos maneras de poder hablar sobre este punto. Descripción del producto, más no del proceso. ¿A qué me refiero? Lo siguiente. El producto que tú estás vendiendo es fresa. Si la fresa tú la estás vendiendo en 15 por 15, en corte, fresa congelada, imagínense, en 15 por 15, y otra fresa la estás vendiendo en un 20 por 20, en tamaño, en cuadraditos, en slices, o estás vendiéndolo en 25 por 25, cuadraditos de 25 por 25, para cada uno de estos productos, que es un producto diferente, debería tener un plan HACCP, sí. Pero, ojo acá, ¿puedes tú unir las etapas? Claro que sí. Debes hacer tú un apartado, cuando solamente estamos hablando del sistema HACCP, debes hacer un apartado dentro del diagrama de flujo que va a ser el siguiente punto que vamos a ver, siguiente paso, en donde hay una trifurcación o bifurcación de todo tu diagrama de proceso, en donde tú defines, para acá, para un corte de 15 por 15, voy a tener ciertos análisis. Para un corte de 20 por 20, otros análisis o evaluaciones. Y para un corte de 25 por 25, otros análisis o evaluaciones. En el caso de que solamente tengas un producto, la parte inicial, todo va a ser igual. ¿De acuerdo? Todo va a ser igual hasta que llega la parte en donde tú estás determinando qué tipo de producto vas a vender. Pero si es un solo producto, un solo corte, no tienes ningún problema. Esto se los anticipo porque ya me lo han preguntado antes. Entonces, la descripción del producto, se debe formular una descripción completa del producto que incluye información pertinente sobre inocuidad, composición, estructura físico-química, tratamientos para la destrucción de microbios o microorganismos, tratamientos térmicos, refrigeración, congelación, salmuera y demás. Profesor, no entiendo. Eso está en la traducción inicial 449, en el artículo 18. Esto es lo básico que tú tienes que colocar en tu descripción del producto. Les voy a dar un ejemplo para que ustedes puedan verificar también. Nombre del producto, composición, materia prima, ingredientes, aditivos y demás, caracterización físico-químicas y microbiológicas, tratamiento de conservación, presentación y características del envase y embalaje, condiciones de almacenamiento, la vida útil del producto, no acelerada, sino en tiempo real, instrucciones de uso del producto, tal vez tienes que disolverlo en agua, o tal vez tienes que dejarlo que congele, o tal vez tienes que dejarlo a la intemperie con la intención de que se hidrate, dependiendo de qué producto estemos hablando, el contenido rotulado o etiquetado. Artículo 18. Esto está en el artículo 18 de la resolución inicial 449-2006. Un ejemplito. Profesor, no entiendo. Esto es un ejemplo. Descripción del producto. Mi línea es una línea cárnica, una hamburguesa de carne. Entonces yo tengo, aquí está, nombre del producto, hamburguesa de carne de res congelada. No sé qué es, descripción general, elaborada a partir de cuarto delantero deshuesado de vacuno, molido y mezclado con otros ingredientes y especies. Pero yo no sé muy bien eso. Voy al siguiente ítem. Composición, ingredientes principales, carne de vacuno, fibra, condimentos, sal, pan molido especial, huevo en polvo. Pero eso, ¿qué características tendrá? Microbiológicas, aerobios mesófilos, E. coli, estáfilo, salmonella, E. coli 257. Aquí yo que tengo estándares microbiológicos, ¿sí? En donde yo puedo definir hasta cuánta carga microbiana puede contener y ser aceptada, porque hay una normativa también que me habla de esto, hasta cuánto carga microbiológica puede contener mi producto. ¿Sí? Hay tolerancias para eso. Características sensoriales, E. coli, color, olor, sabor, textura, qué forma tiene. Todo eso está dentro de mi descripción del producto. Y por último, tratamiento de conservación. Tiene que ser congelado para conservarlo. ¿Puedes conservar fresco? No, no puedes conservarlo fresco porque pierde sus características sensoriales y las características microbiológicas aumentan. Hay que tener cuidado. Esto es un ejemplo claro de una descripción del producto. ¿Sí? Seguimos, ¿sí? Porque el tiempo premia. Determinación del uso previsto es el tercer paso. Determinación del
del uso previsto. ¿A qué se refiere con la determinación del uso previsto? Se refiere a qué uso le vas a dar a tu producto, obviamente. Se determina el uso previsto del alimento en el momento de su consumo para evaluar el impacto de empleo de estas materias primas. Entonces, por ejemplo, yo voy a utilizar una fruta congelada ¿para qué? ¿Para un consumo directo? Sí, podría ser. Puedo utilizarlo tal vez para una ensalada de frutas, coloco uso previsto para una ensalada de frutas, o snacks, o materia intermedia para jugos, para zumos, puede ser. Se debe indicar de esa manera cuál es el uso previsto. Indicar su forma de uso, condiciones de conservación de almacenamiento, si se requiere algún tratamiento previo o ya está listo para el consumo, como les dije, tal vez es un aditivo alimentario y necesita hidratarse. Tal vez es un aditivo alimentario y necesita disolverse en agua. O tal vez no en agua, sino en un solvente liposoluble, es decir, con algún tipo de grasa o aceite. Seguimos. Eso nuevamente ya no está en el artículo 18 de la 449, sino en el artículo 19, determinación del uso previsto. Aquí también tengo otro ejemplo para que ustedes tengan una idea. ¿Qué me dice acá? El uso previsto es por quién y cómo va a ser consumido el producto. Es apto para el consumo humano después de ser cocinado a temperaturas mayores a 70. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a temperaturas menores a 70 no asegura una buena cocción, no asegura una buena eliminación de microorganismos y no asegura un buen sabor, no asegura un buen olor o no asegura las características finales como producto final apto para el consumo. Entonces, eso tú tienes que sugerirlo, escribirlo en tu plan HACCP, con la intención de dar toda la señalización de cómo es que debe ser utilizado, por quién va a ser utilizado. Tal vez esta carne no puede ser utilizada para celíacos, o no puede ser utilizado para personas diabéticas, o no puede ser utilizado para personas obesas. Colocas, prohibido el uso para personas diabéticas. O colocas también apto para cualquier tipo de consumidor. No hay ninguna restricción para el consumo. Seguimos. Seguimos, a ver. Paso 4. Para el paso 4 ya hablamos de un diagrama de flujo, como que les expliqué. ¿A qué se refiere un diagrama de flujo? Un diagrama de flujo es como lo que estamos viendo, mejor dicho, a un costadito. Un diagrama de flujo es un una secuencia de pasos, una secuencia de etapas. Esas etapas, esos pasos abarcan absolutamente todo nuestro proceso productivo, ¿sí? Hay que tener cuidado con ello. ¿Por qué? Porque no solamente tiene que ser etapa por etapa, sino también muchas veces un auditor, inspector sanitario, les va a pedir que en esas flechitas coloquen las características de su proceso. Por ejemplo, a qué temperatura se está hidratando, a qué temperatura se está sometiendo, si se está escaldando o no se está escaldando, se está congelando o no se está congelando, cuáles son los controles, cuáles son las materias secundarias, si hay un ingreso de agua, si esta agua es potable o no potable, si esta agua es ozonizada o no ozonizada. ¿Cómo es posible que un diagrama de flujo no tenga ingreso ni salida de algún aditivo adicional, como por ejemplo agua, como por ejemplo herramientas, como por ejemplo gases, tal vez el etano o el etileno, mejor dicho, en cámaras de maduración para paltas, tiene que ser utilizado y tiene que ser mencionado también acá en el diagrama de flujo. Entonces, el diagrama de flujo indica todas las etapas de manera detallada, desde la adquisición de materia prima hasta la parte de etapa de transporte. Debe ser consistente con el plan HACCP. Ojo, todo lo que me dice en el diagrama de flujo tiene que estar detallado en mi plan HACCP, de una manera escrita. No hay que olvidar, cuando hablamos de plan HACCP, es el documentario. El tema HACCP es la aplicación. Debe contener información relevante como el ingreso de ingredientes, ¿sí? Parámetros de control físico y químicos, reprocesos en caso exista u ocurra, a identificación de áreas críticas y controladas,
¿sí? Todo eso tiene que estar dentro de mi diagrama de flujo. Si ingresa o no ingresa agua, etileno u otro tipo de ingredientes, parámetros de control que tengo que hacer o tengo que dar, si hay algún reproceso que tengo que hacer, ¿sí? Si me sale, por ejemplo, mi materia prima muy aguada, no está seca, sino está todavía húmeda, lo estoy deshidratando, me queda materia prima húmeda, entonces tengo que deshidratarlo todavía, tengo que secarlo en mi horno. Ya no será la misma temperatura que la materia prima anterior, no, tiene que ser una materia prima diferente, tiene que ser considerado también dentro de mi diagrama de flujo a qué temperatura esta materia prima, este producto, perdón, húmedo, tiene que ser sometido. ¿Diferente temperatura? Sí, diferente. Identificación de las críticas, y luego se va a describir cada una de estas etapas del proceso con parámetros técnicos relevantes, importantes. Tiene que ser considerado tiempo, temperatura, a qué pH, si es que se mide la acidez o no, si hay algún medio de transporte, si se utilizan bandejas, mallas, cámaras, ollas, baldes, tinas de desinfección, sustancias químicas empleadas. Tal vez para la desinfección utilizan un hipoclorito de sodio o hipoclorito de calcio también, muchas veces lo utilizan, a una dosificación de 200 ppm o 150 ppm, o 50 o 40 o 20 ppm. Yo estaba en una empresa hace unos años atrás, en el norte chico, en donde se fabricaba en la mañana producto fresa para enviar a Japón, y por la tarde se fabricaba el mismo producto, pero para enviar a Alemania. Los parámetros son diferentes, mientras que para Japón se podía desinfectar o se utilizaba el desinfectante, una tienda de desinfección había, con ácido cítrico. Para Alemania no se utilizaba ácido cítrico, sino se utilizaba ácido peracético, otro tipo de desinfectante de la fruta, de la fresa. ¿Por qué? Porque hay ciertos residuales que en ciertos países sí se evalúan y otros residuales que no. Obviamente que el costo es distinto, por supuesto, pero eso no es algo que nos compete a nosotros. Nosotros solamente vemos la parte de calidad, ¿de acuerdo? Toda la parte comercial, precio, si es que les conviene o no le conviene al comprador, eso lo ve la parte comercial. Artículo 20 nos habla del diagrama de flujo, si ustedes quieren seguir investigando o quieren seguir teniendo más detalle o profundidad. Así como tenemos nosotros nuestro diagrama de flujo, este diagrama de flujo periódicamente por el equipo HACCP tiene que ser supervisado, ¿de acuerdo? Este diagrama de flujo tiene que ser comprobado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, como dije al inicio, este sistema HACCP, este plan HACCP lo hace, lo escribe, lo redacta y lo corrige el área de calidad, muchas veces lo que dice el área de calidad en la sala de proceso no se cumple. Entonces, el equipo HACCP, que nuevamente repito, está considerado, está implementado y está diseñado no solamente con personal del área de calidad, sino con personal de todas las áreas, porque tienes una área multidisciplinaria, ¿sí? Un equipo multidisciplinario. Tiene que haber personas de producción, personas de mantenimiento, personas del área de producción, o sea, operarios, área de calidad, tiene que haber personas de saneamiento también para poder controlar por todos las puertas de ingreso de algún peligro y que ese peligro no genere un riesgo. El equipo HACCP, todo el equipo, debe comprobar el diagrama de flujo en el lugar del proceso. El diagrama de flujo, es decir, si está ingresando producto que es fresa, no, que otro producto no ingrese junto con la fresa, porque si está ingresando otro producto junto con la fresa, ahí hay una posible contaminación. Profesor, pero cuando se recepciona producto en una tolva o en un camión, no solamente viene fresa, también viene mango, o también viene limón, o guaymanto. Ya, un momentito. Primero se descarga un producto, no vas a descargar mango y luego fresa. No es que el mango está al fondo, la fresa está adelante, coordina antes de que llegue en el camión, que la fresa la pongan delante o el mango lo pongan delante, pero separado. Tiene que haber una estructura física de división entre estos dos productos. ¿De acuerdo? Y si es que no, lo más sugerido es que no venden un solo viaje dos frutas. Pero en caso eso ocurra, porque sí hay casos y uno tiene que ser consciente y en lugar de juzgar
buscar una alternativa de solución, y hago hincapié en ello, ¿sí? Tenemos que nosotros como calidad sugerir alternativas o dar alternativas de solución. Puedes colocar en ese auto, en ese camión, una estructura de división física para que no haya una contaminación en el transporte de esa fruta. ¿De acuerdo? Entonces, es como si fuera una cabina para una fruta y una cabina para la otra. Y una vez que termina de descargar una fruta y la tienes alejada del contacto de otra fruta, descargas la otra fruta. Entonces, desde la recepción de materia prima hasta todo el procesamiento y el envío ya de las cajas envasadas con embalaje y rotulado de nuestro producto final. La verificación in situ es importante. ¿Por qué es importante? Porque determina la relación de tiempos, temperaturas y va a establecer alguna medida correctora. Esta relación es importante porque tal vez tú estás considerando que todo tu proceso te dure o te demore 16 horas, pero en realidad tu proceso te demora 18 o 20 horas y no hay una relación directamente proporcional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O hay menos personal o simplemente no se está haciendo el cuidado debido. Tal vez tú estás definiendo, estableciendo que tu proceso demore 16 horas y el personal lo hace en 12 horas y el resto de horas pues no hacen lo que deberían hacer. ¿Por qué? Porque no están controlando como deberían controlar. Es necesaria una verificación in situ del diagrama de flujo. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para un control eficaz de estos peligros. Hay muchos peligros potenciales. Los peligros potenciales se refieren tanto físico, químico, biológico, que estén latentes, pendientes de generar un riesgo. Y de esta manera podemos asegurar la inocuidad del alimento. ¿Sí? La inocuidad, característica inherente al alimento, que nos asegura que nuestro producto no va a generar ningún daño al consumidor. La verificación in situ la pueden encontrar más detallado en nuestra resolución inicial 449-2006, artículo 21. ¿Sí? Que solamente les hablo a grosso modo para que se pueda tener una buena visualización, una buena visión, perdón, de lo que se refiere a nuestros 12 pasos. Hasta ahora, recordemos, la mnemotecnia que les enseñé al inicio, son 12 pasos. ¿Cuántos dedos tienes en tu mano? 5. Los 5 primeros pasos son pasos introductorios. ¿Son principios? No. A partir del paso 6 ya vamos a tener, el siguiente paso, el primer principio. Luego que tú has formado tu equipo, luego que tú has hecho tu investigación, ¿perdón? Tu descripción del producto, perdón, tu investigación de la descripción del producto, tu determinación de uso previsto, has hecho tu diagrama de flujo, has verificado in situ tu diagrama de flujo, ¿qué es lo que a continuación viene? Tu sexto paso, que es tu análisis de peligro, o tu principio número 1. Antes de eso, ¿sí? Para poder compartir con ustedes, esta verificación in situ, para terminar esta parte, tiene que estar en físico, tiene que haber una evidencia, tiene que haber un acta de verificación del diagrama de flujo. Un ejemplo, aquí les estoy igual del diagrama de flujo de hamburguesa de carne. ¿Qué es lo que vemos acá? A ver, un momento. Aquí nosotros observamos, ¿sí? En esta acta de reunión del equipo HACCP, el tema es la verificación in situ del diagrama de flujo. Adjuntos tenemos el diagrama de flujo de la hamburguesa de carne, que hemos estado presentando como tengo a los asistentes, jefe de calidad, el jefe de producción, el jefe de mantenimiento y el jefe de logística. Jefe de logística es la persona que va a estar en contacto con los camiones de transporte de producto, tanto transporte de producto de materia prima como transporte de producto final. Jefe de mantenimiento, el que le va a dar mantenimiento a los equipos. Producción, la persona que va a estar a cargo del proceso productivo y calidad, aquellos que les van a poner las reglas de cómo es que deben producir. Actividades. Se realizó el recorrido en planta verificando el diagrama de flujo en cada etapa del proceso. Las diferencias de observaciones detectadas se anotan en el anexo adjunto, diagrama de flujo. Acuerdos. Tiene que haber 4 partes. Título, acta de reunión, tiene que haber el tema, tiene que haber los asistentes, tiene que haber actividades y tiene que haber acuerdo. El acuerdo es actualizar el diagrama de flujo y la próxima reunión de determinación de análisis de peligros va a ser tal día. Tal vez porque han encontrado un hallazgo y su hallazgo ha sido
de que no han podido actualizar o se han encontrado con otro peligro o el análisis de peligro inicial no estaba bien sustentado. Entonces, esto es una evidencia. Cada vez que ustedes reciban la visita de un inspector o supervisor, les va a pedir esto. Tengan cuidado, ¿sí? Tienen cada reunión que ustedes tengan, cada verificación del sistema Hazard o de su diagrama de flujo, tiene que ser evidenciado. Acabamos el paso 5, pasamos ya al paso número 6. Paso número 6 o primer principio. Paso número 6 o principio 1. Se refiere al análisis de peligro. Profesor, ¿qué significa análisis de peligro? Ya hemos hablado. Análisis de peligro es la identificación de las causas de un peligro. En primer lugar, identificación de este peligro. ¿Qué es un peligro? Ya sabemos que es un peligro. Un peligro es toda escena o todo ente que pueda generar un perjuicio al alimento o en todo caso al consumidor. El análisis de peligro se refiere en primer lugar al proceso de recopilación y evaluación de información sobre los peligros que pueden preverse y las condiciones que van a originar esos peligros. Y de esa manera, una vez que tienes todos los peligros dentro o establecidos o explicados, tienes que decidir cuáles son importantes y van a atentar contra la inocuidad de alimentos. Y estos que van a afectar la inocuidad de los alimentos son planteados en el plan del sistema HACCP. Veamos aquí bien. Plan del sistema HACCP. El sistema es todo. La parte operativa y la parte documentaria es el plan, el papel que va a aguantar, ¿sí? Entonces, un ejemplo, profesor, tal vez no entiendo. A ver, todo agente, un peligro que pueda haber, ¿sí? Por ejemplo, es una persona que quiere ingresar al centro, a la casa, no, a la casa, no, a la fábrica de alimentos y bebidas. Una persona que quiere ingresar, tal vez quiere asaltar. ¿Es un peligro? Sí, es un peligro. Ahora, ese asalto ¿genera un impacto en inocuidad de alimentos? Probablemente no, porque lo que quiere robar son equipos, y si falta un equipo, no afecta a la inocuidad. Al contrario, afecta el proceso, afecta la producción, pero no la inocuidad. Pero ¿qué pasaría si un operario no se lavó las manos e ingresó? Y mucho más, mucho menos, mucho más aún, aparte de no lavarse las manos, no hay guantes, porque no hay presupuesto. Y coge el producto seleccionando ya casi para hacer el producto envasado con la mano desnuda y no se lavó las manos. Eso es un peligro, obviamente, es un peligro que afecta a la inocuidad directamente, la inocuidad de alimentos directamente. Entonces hay que definir todos los peligros existentes en la fábrica de alimentos y en el proceso productivo y cuáles de ellos van a ser de importancia para la inocuidad de alimentos. Acá están las etapas. Les expliqué el cuadrito de abajo. El cuadrito de abajo, ¿sí? Es el famoso cuadro de probabilidad-severidad. Probabilidad de ocurrencia y severidad que es la consecuencia o el efecto. Primero se identifican los peligros por cada etapa del proceso, luego se califica la probabilidad y severidad, se determina el nivel de riesgo multiplicando probabilidad con severidad, luego se define si el peligro es significativo o no significativo, y por último se definen las medidas preventivas para que este peligro no ocurra. El paso número 7, porque recuerden que nosotros estamos contra el tiempo, ya pasamos del paso 6, luego de análisis de peligro, estudio, identificación de peligros, calificación de probabilidad y severidad. El paso número 7 es la determinación del punto crítico de control. Aquí hablamos de peligro. El peligro es la parte latente, es la parte posible, puede ocurrir. Y el PCC, el punto crítico de control, es una fase. ¿De acuerdo? Es una fase del proceso de fabricación. Pero esta fase no es cualquiera. Una fase cualquiera se llama punto de control, porque vas a controlar en cualquier fase, correcto. Pero cuando le agregas otra C, punto crítico de control, se refiere a una fase del proceso de fabricación, pero no cualquiera, sino que es esencial para controlar. Es esencial controlar, ¿para qué? Para prevenir, eliminar o reducir a un nivel aceptable un peligro relacionado a la inocuidad de alimentos. Generalmente, no siempre, generalmente se refiere a procesos, a peligros microbiológicos. Generalmente, pero no siempre. ¿Sí? ¿Por qué no siempre? Porque, por ejemplo, tenemos el detector de metales. El detector de metales no me va a medir la carga microbiológica.
pero un proceso de desinfección sí, va a bajar la carga microbiológica, pero el detector de metales no. Entonces, generalmente las personas se enfocan en la parte microbiológica, en un PCC, pero no siempre debe ser así. Hay que ver un poco más. Recordemos que tenemos tres tipos de peligros según el código: biológicos, físicos y químicos. Y FDA, ya sabemos que los físicos son de 7 milímetros en adelante. A ver, continuamos con el ejemplito que he puesto, que es la línea kármica. Profesor, ya se había olvidado, no me he olvidado. Seguimos con el proceso, con el ejemplo. Determinación del PCC, el principio 2, ¿sí? Determinación del PCC. Para la línea kármica, hamburguesa de carne, que es mi producto. Etapa, tenemos una sola etapa, que es la detección de metales. Ha utilizado un equipo que se llama detector de metales y el peligro identificado es la presencia de materiales extraños, restos de cuchillas de metal, porque la hamburguesa de carne, dentro de todo su proceso, dentro de todo su proceso productivo, ha tenido que ser cortado, seccionado y ha tenido que tener contacto con cuchillas de metal para poder ser destrozado. Entonces es muy probable que esas cuchillas de metal puedan eliminar esquirlas, pueden eliminar restos de metal, ¿sí? Entonces, según mi código alimentario, uso mi árbol de decisiones. No lo he colocado acá porque sería muy extenso, pero pueden resolver o pueden acudir a su normativa 449-2006 para que puedan tener más profundidad en nuestro árbol de decisión. El árbol de decisiones nos habla de tres preguntas. Pregunta uno, 2, 3 y 4, en donde nos habla de qué consecuencias va a tener, se puede controlar o no se puede controlar, y posterior a ellos es que puedes tener tú una actividad preventiva o no preventiva, y posterior, si es que puedes corregirla o no. Si es que después de todas esas preguntas determinamos que sí es un PCC, entonces esta etapa sí funge como PCC. Profesor, ¿a todas las etapas puedo someterlas a decisiones? No. Recuerda que todas las etapas no tienen un riesgo significativo. Eso lo tenemos que evaluar justamente en tu análisis de peligro. Hay que tener cuidado. No todas las etapas vas a someterlas, sino aquellas en donde tenga un punto de control y en donde tenga un nivel de significancia elevado. Paso número 8, ya casi vamos a acabar, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que cada uno de estos pasos tiene una necesidad. El paso número 8 depende del paso número 7 y a su vez y este a su vez del paso número 6. ¿Sí? Hay que tener en consideración que todos los pasos están interrelacionados. El paso número 8, establecimiento de límites críticos. Paso número 8 o principio 3. Vamos por el principio 3 ya. Son 7 principios, 12 pasos. Los límites críticos se refiere al número máximo o el número mínimo, valor máximo o mínimo, que es alcanzado o excedido, ¿de acuerdo? Veamos. E indica que el peligro es controlado y que el PCC está fuera de control. Profesor, en términos cristianos, okay. El límite crítico es aquel valor que, si por alguna razón llega a ser alcanzado, llega a tomarse ese parámetro y aún más se excede de ese límite, entonces este peligro no puede ser ni siquiera controlado, ni tampoco puede ser útil este PSC, sino ha salido de su margen, ha salido de control. Pueden ser mensurables, es decir, medidos, y fijados en base a normas sanitarias o al códex y luego ser validados. Profesor, no entiendo. Un ejemplo. A ver. Esto es un ejemplo claro. Mi línea kármica, mi PCC. Ahora, ¿el límite crítico, profesor, va a todos los puntos? No. El límite crítico, como les dije hace un momento, que es el paso 8, depende del paso 7. El paso 7 son establecimiento de punto crítico de control. ¿Solamente los límites críticos van a ser en función a los PCCs? Sí. ¿En función a todos los puntos de control? No. Solamente en función a los PCCs. ¿Cuántos PCCs tengo? Les he presentado uno, que es el detección de metales. Esta detección de metales, ¿sí?, es el límite crítico. La sección de metales, que es el PCC, perdón, a este PCC le establezco un límite crítico. ¿Cuál sería mi límite crítico? Mi límite crítico sería que si dentro de todos esta presencia de materiales extraños identificados por mi detección de metales, tengo un metal ferroso, máximo, yo puedo aceptar que el tamaño de este metal ferroso sea de 3.5 milímetros.
Si es que encuentro acero inox, máximo el tamaño de este material extraño identificado por este detector de metales tiene que ser de 4 milímetros. Si no encuentro ni ferroso ni acero inoxidable, sino no ferroso, máximo el tamaño debe ser de 4 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que si es de 4 milímetros, tu detector de metales va a sonar, va a lanzar su alerta. Si es que excede ese tamaño, con mucha mayor razón. Y eso es un llamado hacia tu proceso. No está siendo controlado correctamente tu filtro o tu punto crítico de control. ¿Sí? Hay que tener cuidado con ello. Paso número 9. Así vamos a terminar. Paso número 9. Sistema de vigilancia. Paso número 9, principio 4. Profesor, pero guachimanes. No. Inspectores, sí. Es decir, el personal de calidad tiene que estar rondando por el área productiva, por el área de producción, por la sala de producción, con la intención de que todo lo que calidad ha determinado cumpla la producción, lo cumpla. Entonces, la finalidad de este sistema de vigilancia es comprobar si el PCC está bajo control o no, haciendo testeos. Por ejemplo, tiene que haber una verificación del detector de metales, tiene que haber una verificación del nivel o la concentración del desinfectante, de la tina de desinfección, en caso hubiera. Si es que por algún motivo esto no se puede controlar o está fuera de parámetro, viene la siguiente fase. Acá solamente estamos vigilando, ¿de acuerdo? Si es que hay una desviación de los límites críticos, es decir, el límite máximo que tú has puesto o llega a ese nivel o simplemente sale. Puede adoptar medidas correctoras necesarias inmediatamente, eso es importante, pero no es acá, ¿de acuerdo? Acá solamente vamos a vigilar. En el siguiente paso, aplicamos medidas correctoras. Acá no. Si es que se puede dar, lo hacemos en el siguiente paso. El paso 9, sistema de vigilancia. Siempre que sea posible, los procesos deben corregirse cuando los resultados de vigilancia indiquen una tendencia a la pérdida del control del PCC. Puede ser un PCC hacia arriba, es decir, máximo, o puede ser un PCC mínimo, hay que tener cuidado. Muchas veces en el área de congelado, en el área de enfriado, tenemos PCCs bajos, o menos 2 grados, 5 grados, 2 grados, 3 grados. Y las correcciones deben efectuarse antes de que la desviación sobrepase el límite crítico. Cuando está llegando al límite crítico, tú tienes que controlarlo con la intención de prevenir. Recordemos que el HACCP es un sistema de prevención. ¿Qué significa o qué quiere decir en términos cristianos de vigilancia? Es la medición programada, es decir, cada media hora, 1 hora, 2 horas, de un punto crítico de control para evaluar si un PCC está bajo control en relación a sus límites críticos. ¿Eso qué nos dice? Nuestro códex alimentario. Vigilancia es la medición programada, periódica, de un punto crítico de control, un PCC, para evaluar si este PCC está bajo control, está manejado, está regulado y cuál es la relación que tiene con sus límites críticos. O se acerca o no se acerca, o muy bajo o muy alto. 10. Recordemos que solamente son 12 pasos, paso 10, o 12, perdón, 12 pasos o 7 principios. El paso 10 vendría a ser el principio 5. Si por alguna razón, como ya pasó en el paso 9, nuestro sistema de vigilancia nos arroja que nuestro PCC no está siendo controlado, es más, sale de parámetro, aquí se aplica el paso 10, la medida correctora, que significa o quiere decir formular medidas a ser tomadas cuando la vigilancia indica que la vigilancia del PCC indica que hay una desviación o pérdida de control de este PCC. ¿A qué se refiere? Si por algún motivo nosotros tenemos un punto crítico de control que es una tina de desinfección. Esta tina de desinfección, y si por alguna razón el desinfectante no está a la concentración ideal, entonces no va a generar el efecto necesario. Tiene que ser regulado, tiene que ser dosificado correctamente cada cierto tiempo. Para eso tiene que haber un sistema de vigilancia. ¿Qué medidas van a ser las medidas correctoras? Ojo que las medidas correctoras no son para el proceso, sino para la desviación del PSC. Y el PSC son pocos los puntos críticos de control que puedas tener en tu proceso. ¿Por qué, profesor, pocos? Porque antes has tenido que hacer un análisis y antes de eso has tenido que implementar tu programa de higiene y saneamiento y tus BPM. Entonces,
La idea, la intención de estas medidas correctoras es que el PCC vuelva a ser controlado. Separar y evaluar el producto afectado. Si por algún motivo este producto que les menciono ha pasado sin la dosificación correcta en la tina de desinfección, entonces este producto queda como observado y tiene que ser evaluado. Análisis de laboratorio o simplemente para evitar, porque es un trabajo, un tiempo y además es un gasto que se tiene que hacer, puede ser pasado nuevamente por una tina de desinfección con la correcta dosificación, ¿sí? Para evitar todo esto. Es lo que generalmente se estila. Y por último, va a eliminar o reprocesar el producto afectado. Tenemos que definir si se elimina el producto afectado o simplemente se reprocesa, con lo que les vuelvo a decir, una redesinfección. Las medidas correctoras tienen que ejecutar las acciones y tienen que ser registradas y de tal manera o de la misma manera tienen que ser registradas también los resultados. Por ejemplo, en la hora número 6, a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana, cuando recién está amaneciendo, cuando el proceso es continuo, 24 horas del día, no se tiene mucho cuidado. O a las 3, 4 de la tarde la gente quiere salir. Entonces no se tiene mucho cuidado. Y ahí es donde encuentran los picos más altos de desviaciones de PCCs. Se lo digo porque yo le he pasado. Entonces, 6, 7 de la mañana, 3, 4 de la tarde, 5 de la tarde, la gente quiere irse o está con sueño, un dicho sea de paso, tiene que haber un mayor cuidado. Si por algún motivo, ¿sí?, hubo una desviación, tiene que ser registrada en un registro. Ya les voy a mostrar cómo es un registro. Y si es que en algún momento esa desviación se ha controlado, tiene también que ser registrado su control. Un antes, un después. Tiene que ser evaluado periódicamente las desviaciones para que no se vuelvan a repetir y tiene que determinarse las causas que originaron esta desviación. Por ejemplo, tal vez el personal no fue capacitado, tal vez el relevo no fue correcto del personal operario, o por último, tal vez no hubo una capacitación previa a la persona que está manejando este punto crítico de control. Paso 10, principio 5. Ya vamos casi acabando. Acá tenemos un dato, acá tenemos un ejemplo. Volvemos. ¿A qué? A nuestro ejemplo de la línea cárnica hamburguesa de carne. El PCC, ya tenemos nuestro límite crítico. Nuestro PCC es de metales y nuestro límite crítico es ausencia de partículas. Si, en el caso de ferrosas, no ferrosas mayor o igual a 2.5 o acero inoxidable mayor o igual a 3.5. Instrucción, se debe colocar, ¿sí?, eso nos dice cuál es la medida correcta, se debe colocar uno por uno los patrones de metales, ferroso, no ferroso y acero inox. El detector de metales, se debe comprobar que el detector de metales emita alerta en presencia de metales y se debe registrar. Esto es la calibración o verificación del funcionamiento de mi PCC. La frecuencia debe hacerse al inicio y al final de cada batch. Tiene que haber un responsable, que es el monitor o responsable del área de PCC, y las medidas correctoras. Las medidas correctoras se colocan dentro de este cuadro, dentro de tu plan HACCP, pero estas medidas correctoras es en caso, ¿sí?, de que el límite crítico se exceda, es decir, que el límite crítico del PCC salga de control. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que debes hacer? El producto y el equipo. En primer lugar, el producto. Los productos trabajados durante esta última medición se van a separar. Solo aquellos, o no, solo en caso de que mi PCC haya salido de control. Y los productos separados se van a revisar en el detector de metales. Se descartará todo producto en donde se haya comprobado la presencia de metales. Ojo, esto sí es descarte, porque ya se ha tenido una alerta sanitaria por presencia de metales en todos los países y Perú no es la excepción. Equipo de detector de metales, así como hay medidas correctoras para el producto, también hay medidas correctoras para el equipo de detector de metales. Se va a detener el proceso productivo, ¿sí? El equipo tal vez está mal calibrado o tiene un problema de proceso, tiene que revisar, llamamos al equipo de mantenimiento y hace su inspección respectiva. Ahí está, el personal de mantenimiento realizará él o las correcciones del equipo que sean necesarias. Se comprobará el adecuado funcionamiento del equipo antes de reiniciar la producción. Si por algún motivo el equipo está fallando, se tiene que volver a calibrar.
es decir, colocar los patrones de metales, ferroso, no ferroso y acero inox. Ojo que estos patrones se los venden y son calibrados también. Cada cierto tiempo tú tienes que pedirle a tu empresa que te vendió el detector de metales que te calibre esos patrones, ¿sí? Son metales que están envueltos en un plástico, en una silicona grande, larga, de más o menos 8 a 10 centímetros. Son de colores, azul, amarillo y rojo. Azul para acero inox, amarillo para no ferroso y rojo para ferroso. El siguiente paso número 11 o principio número 6, sistema de verificación. ¿A qué se refiere? Profesor, de repente es a los PCCs que se han controlado, se han desviado. No. Entonces, profesor, se refiere a la verificación del sistema HACCP, a que todo el sistema HACCP esté funcionando correctamente. Es decir, identificación de peligros, puntos críticos de control, verificación de los PCCs, corrección si es que en algún momento hay un desfase del equipo o del PCC o del producto, todo el sistema HACCP en general, si es que está funcionando o no. A esa verificación se refiere. Para eso hay tipos de verificación. Puede ser por inspección física, es decir, hacer una ruta, una visita a planta, una revisión de registros, tenemos un documento, ese documento cuando está vacío se llama formato, pero cuando ya se llena o se coloca, se vacían datos con un lapicero o a mano alzada, se convierte en un registro. Ensayos, es decir, pruebas dentro del proceso que me determina si es que el producto está siendo o no está siendo bien manipulado. ¿Sí? Por ejemplo, ingreso como jefe de calidad, ingreso al área y le digo a ciertas personas de selección que me seleccionen, o le digo al señor, al joven de monitor del PCC que me calibre o que me pase una caja de producto para ver si es que el detector de metales está funcionando o no, su PCC está funcionando o no. O le digo a la persona que está a cargo del PCC de desinfección de fruta, a ver, dame una java o un lote, pásalo, sumérgelo y luego yo verifico si es que hay una contaminación o no, o se ha reducido el contaminante o no, o en todo caso verifico si es que la dosificación es la correcta o no. Ese es un sistema de verificación también. Y por último, las famosas auditorías, que nada se libra. Las auditorías son de tres tipos, ¿sí? Auditoría interna, auditoría externa y auditoría por tercero. Auditoría interna, por el personal, internamente, calidad, producción, demás. Externa, cuando viene una persona, una visita, cuando viene un cliente. Y una auditoría por tercero es una auditoría que sí o sí te es de una certificación. La frecuencia, ¿sí?, de estos tipos de verificación puede ser diaria, revisión del cumplimiento de los PCCs, puede ser periódica, revisión del cumplimiento del plan HACCP, ¿sí? Dependiendo de ello, es que si es diaria o es periódica. El sistema HACCP, estamos a 3-4 diapositivas de acabar, un momento nada más. La intención del sistema de verificación es comprobar si el plan HACCP funciona bien o no. Puede hacer por pruebas o análisis, estudio de evoluciones de productos, por las quejas o reclamaciones, la supervisión del mantenimiento y funcionamiento de equipos y la revisión del plan HACCP. De esa manera podemos verificar nuestro funcionamiento de nuestro plan HACCP. Y el último paso, que es la documentación y registros. Señores, si es que por alguna razón, motivo o circunstancia, ustedes han hecho todo correctamente y no han vaciado en un registro o en un formato para convertirse en un registro, no han hecho nada. Entonces, todo tiene que ser documentado, porque el papel es el que nos va a avalar. Nuestros registros, sean virtuales o sean manuales, sean físicos, tiene que ser, va a ser, perdón, auditado, ¿de acuerdo? Muchas veces, y hay certificaciones externas, que nos pide un documento. El documento, el papel es el que va a aguantar todo, como quien dice, pero es quien nos va a dar la credibilidad de que lo que estamos haciendo está siendo supervisado. El personal responsable que dirige el equipo HACCP tiene la responsabilidad del fabricante, ¿sí? Entonces, todo el equipo de calidad tiene la responsabilidad de velar por estos registros y esta documentación. ¿Y qué debe hacer esta? Debe verificar y comprobar la idoneidad del plan HACCP, y cada vez que se realizan cambios significativos, esos tienen que ser documentados para la actualización del plan HACCP.
¿De dónde lo saca eso, profesor? De mi artículo 34 de la resolución ministerial 449/2006. ¿De acuerdo? No hay que descuidar que nosotros nos estamos rigiendo a una normativa, ¿sí? Nuestra norma técnica, nuestra norma técnica. Este es un ejemplo de un acta de reunión del equipo HACCP, ya lo he mencionado hace un ratito nada más, hace unos minutos, en donde hemos hablado del mismo registro para poder hacer una visita del diagrama de flujo. Diagrama de flujo, nombre de asistentes, las actividades que se han hecho, los acuerdos a tomar y cualquier sugerencia de mejora. Bueno, señores, eso ha sido todo. Sí, agradecerles por su participación. Si hay alguna duda, háganmelo saber. Si es que no, eso sería todo lo que tengo por el día de hoy para ustedes.